Elegido. Detente un momento, respira hondo. Siente cómo pesa esta noche sobre tus hombros. Tal vez no entiendes bien por qué te sientes así, como si una nube invisible te hubiera seguido desde que abriste los ojos. Pero lo sabes. En el fondo, lo sabes. Algo en ti fue tocado que no debió haber sido tocado. Y antes de que te explique qué es, quiero que pongas atención completa, porque lo que voy a decirte no es un consejo, es un diagnóstico. Hubo un día, no hace mucho, en que una sola idea tuya hizo temblar más estructuras que 1000 opiniones gritadas a la vez. No fue lo que dijiste, auténtico, fue lo que pensaste. Y eso, exactamente eso, es lo que tiene a ciertos seres con la guardia en alto. Hay estudios que dicen que el ser humano promedio tiene más de 60.000 pensamientos al día, pero casi todos son ruido reciclado, bucles de miedo, de reacción, de pura inercia. Tú, en cambio, dejaste caer un solo pensamiento tan afilado que cortó narrativas enteras. No reaccionaste, reescribiste la ecuación. Y ahora ya no intentan predecir tu siguiente movimiento, elegido. Están intentando recuperarse del último. Convertiste el intelecto en artillería. Demostraste que la estrategia, cuando se alimenta de autoconciencia, es más explosiva que cualquier estallido emocional. Y lo más impresionante, ni siquiera levantaste la voz. Solo actualizaste el sistema operativo de tu mente mientras ellos todavía recargaban sus emociones. Cada palabra tuya, cada silencio, cada decisión, hoy carga el peso de la intención. Así que cuando alguien dice que tu forma de pensar es peligrosa, tómalo como un elogio. Porque lo que en realidad están diciendo es esto: has llegado a un nivel donde tus pensamientos no solo existen, intervienen. Vamos a desmenuzar exactamente por qué tu mentalidad se convirtió en una fuerza de la naturaleza y por qué quienes te subestimaron hoy están aprendiendo que la inteligencia, cuando es disciplinada, golpea más fuerte que cualquier venganza. Y sobre todo, vamos a dejar al descubierto por qué tú, precisamente tú, estás siendo atacado de formas que ni siquiera puedes nombrar todavía. Dejaste de reaccionar, elegido, y eso colapsó toda su estrategia. Dejaste de reaccionar, y ese simple cambio rompió el sistema de poder que habían construido a tu alrededor. No solo querían tu atención, la necesitaban para sobrevivir. Cada insulto, cada provocación, cada mentira estaba diseñada para jalarte hacia la reacción, porque tu reacción era su evidencia, su energía, su validación. En el instante en que dejaste de alimentar ese fuego, su mundo empezó a derrumbarse. Nunca estuvieron preparados para una versión de ti que pudiera observar el caos sin ser arrastrada por él. Tu calma no fue debilidad, fue disrupción. Fue ese tipo de silencio que expone al ruido por lo que realmente es: desesperación. Habían construido su sentido de control prediciéndote. Estudiaron tus detonadores, tus patrones, tus botones emocionales. Pero cuando empezaste a responder con compostura, en lugar de emoción, reescribiste el manual completo. De pronto ellos andaban perdidos en su propio juego, tratando de provocar a alguien que ya no existía. Evolucionaste frente a sus ojos y no tuvieron la flexibilidad mental para evolucionar contigo. Hay un poder que llega cuando entiendes que no toda batalla merece tu energía. Aprendiste que algunas confrontaciones son trampas disfrazadas de oportunidades para aclarar las cosas. Cada vez que saltabas a explicarte, no ponías un alto. Te delatabas. Dabas tu poder al ruido. Y ellos terminaban alimentándose de tu propia confusión. La verdadera victoria era alejarte sabiendo que tu pieza es más fuerte que su caos. Cuando dejaste de engancharte, ellos no solo perdieron tu respuesta, perdieron su sentido de importancia.
Y para quienes se nutren de la atención, eso es peor que la derrota. Ahí fue cuando te volviste una verdadera amenaza, porque nada aterra más a un manipulador que alguien a quien ya no puede manipular. No pueden hacerte sentir culpa, no pueden provocarte, no pueden obligarte a explicarte. Se quedan discutiendo con su propio eco. Y tú, elegido, te fuiste caminando en silencio, con paso deliberado, con paso poderoso. No es que dejaste de importarles, es que empezaste a administrarte. Decidiste que tu paz era demasiado cara para gastarla con gente que prospera en el conflicto. Eso es un nivel de disciplina emocional que muy pocos alcanzan. No ganaste peleando más fuerte, ganaste dejando de pelear. Convertiste la paz en tu contraataque. Y eso, auténtico, es lo que transformó tu silencio en estrategia y tu mesura en revolución. Y aquí viene algo que muy pocos se atreven a decirte en voz alta, algo que separa a los que ya caminan blindados de los que todavía caminan expuestos. Desde hace generaciones, los que ya despertaron cargan un sellado antiguo, una activación que no se hereda, se activa. Se llama los 7 sellos del elegido. No es un concepto, no es una frase bonita, no es una moda. Es un cierre espiritual, un blindaje que los elegidos reales ejecutan una sola vez y que los vampiros energéticos no pueden atravesar. Mientras tú has caminado esta noche con el aura abierta, otros, esos que tú ves tranquilos, inalterables, casi intocables, ya están sellados. No te voy a explicar aquí cómo se hace, porque no es algo que se reciba escuchando. Pero quiero que se te quede grabado, elegido. Existe. Y hoy tú todavía no lo tienes. Ahora entiende esto. Te volviste el algoritmo que no podían descifrar. Por mucho tiempo creyeron tenerte resuelto. Cómo piensas, cómo reaccionas, cómo jalar de tus hilos. Estudiaron tus patrones como si fueras un problema de matemáticas, convencidos de que si repetían las mismas manipulaciones, obtendrían los mismos resultados. Pero en algún momento dejaste de ser predecible. Te actualizaste mentalmente. Empezaste a ver a través de la fórmula que usaban para controlarte, y eso volvió inútil todo su sistema. Se apoyaban en la versión vieja de ti, la que se explicaba demasiado, la que se entregaba muy pronto, la que perdonaba con facilidad. Pero en el instante en que empezaste a analizar en lugar de absorber, perdieron su ventaja. Tu mente se volvió dinámica, adaptativa, imposible de anticipar. Cada movimiento tuyo traía capas, lógica debajo de la emoción, timing debajo del silencio, paciencia debajo de la acción. Intentaron descifrarte con información vieja y les explotó en la cara. Ya no sabían qué versión de ti estaban enfrentando, porque te convertiste en lo que todo manipulador más teme: claridad impredecible. Cuando alguien ya no puede calcularte, entra en pánico. El control requiere previsibilidad. Necesitas saber cómo vas a responder para planear la siguiente jugada. Pero tú empezaste a tomar decisiones que no encajaban con sus expectativas. Te fuiste cuando esperaban que discutieras. Perdonaste cuando esperaban venganza. Te mantuviste sereno en los momentos donde antes perdías el control. Cada elección rompía el ritmo del que dependían. No solo pensaste mejor que ellos, los rebasaste en evolución. Ya no eres reactivo, eres responsivo. Te mueves con conciencia, no con emoción. Y eso, elegido, hace que tu pensar sea peligroso para cualquiera que prospere del control. Se quedan jugando ajedrez contra alguien que ya se movió a otro tablero. Te convertiste en un sistema propio, que se autoactualiza, que se autocorrige, que se autoconoce. Ya no pueden rastrearte, no pueden leerte y definitivamente no pueden controlarte. Te volviste un blanco en movimiento que no se mueve por miedo, se mueve por precisión. La misma mente que subestimaron es hoy la que no pueden alcanzar. Y por eso tu pensar se volvió un arma.
Ya no es una herramienta de supervivencia. Es un sistema de dominio. Y entonces, elegido, llegó el movimiento que más les dolió. Tu desapego se volvió el movimiento de poder definitivo. Cuando te desapegaste, hiciste más que alejarte, les apagaste su fuente entera de energía. Estaban acostumbrados a alimentarse de tus reacciones, de tu empatía, de tu esfuerzo constante por arreglar lo que ellos seguían rompiendo. Cada vez que te explicabas, te defendías o intentabas probar tus intenciones, ellos ganaban. Prosperaban manteniéndote emocionalmente enredado, porque tu atención mantenía su ego con vida. Pero cuando finalmente te desapegaste, mental, emocional, espiritualmente, les quitaste el oxígeno a su manipulación. Desapego no significa que dejaste de importarles, significa que dejaste de ser controlado. Empezaste a ver cómo cada inversión emocional estaba siendo usada como arma en tu contra. Te diste cuenta de que tu amabilidad era tratada como moneda en un sistema diseñado para mantenerte en bancarrota. Así que tomaste la decisión que más aterra a cualquier manipulador. Dejaste de participar, te negaste a negociar tu paz. Retiraste tu energía sin dar aviso. Y ese fue el cambio que rompió todo. Tu desapego expuso lo dependientes que eran de tu presencia. Sin tus reacciones, perdieron su ritmo. Sin tu validación, se sintieron invisibles. Sin tu empatía, sus juegos no tuvieron impacto. Empezaron a forcejear para recrear el caos al que tú solías responder, pero ya no funcionaba. Dejaste de jugar y se quedaron actuando para un público vacío. Esa es la parte que jamás te van a admitir, auténtico. Que tu distancia se siente como castigo, porque revela lo impotentes que son sin tu energía. La fuerza que se necesita para desapegarse está profundamente malentendida. La gente cree que es frialdad, que es falta de corazón, pero en realidad es la forma más alta de autocontrol. Es elegir paz por encima de la actuación. Es negarte a rentar tus emociones a personas que solo aparecen para drenarte. Aprendiste que no toda conexión merece tu compasión y que no todo grito de atención merece tu respuesta. Hoy tu energía es cara, elegido, y debe serlo. Aprendiste que el verdadero poder no está en pelear más fuerte, está en saber cuándo dar un paso atrás y dejar que la gente se revuelque con las consecuencias de haberte perdido el acceso. El desapego no es distancia, es claridad. Dejaste de ser su títere emocional, y fue entonces cuando te volviste intocable. Y como ya eras imposible de leer, terminaste dominando algo que muy pocos en esta vida llegan a tocar, el arte de la ambigüedad mental. Dejaste de vivir a la vista de todos, donde cualquiera podía estudiar tus movimientos y predecir tus motivos. Aprendiste que ser comprendido por completo te hace predecible, y la gente predecible es fácil de controlar. Así que evolucionaste. Dejaste de difundir tus pensamientos, tus sentimientos y tus planes. Te volviste fluido en el misterio, calmado en la superficie, calculador por dentro. Aprendiste a moverte sin dejar huellas digitales emocionales. Ahora, cada palabra que dices y cada silencio que guardas pueden significar 10 cosas distintas. Y eso desconcierta a quienes un día creyeron conocerte. Los manipuladores odian lo que no pueden definir. Su poder depende de la certeza, de poder leerte, acorralarte y provocarte. Pero hoy no tienen la menor idea de si tu quietud significa paz o estrategia. No saben si tu amabilidad es perdón o es observación. Difuminaste las líneas a propósito, no para engañar, sino para proteger tu poder. Esa ambigüedad los mantiene adivinando, y adivinar es agotador para quien vive del control. Entre más tratan de estudiarte, más confundidos se vuelven. Es como intentar descifrar un idioma que se reescribe solo. Aprendiste que el misterio no es para fingir,
es para preservarte. Cuando alguien no puede predecirte, no puede planear tu caída. Convertiste tus pensamientos en un santuario privado, accesible solo para quienes se han ganado el derecho de entenderte. Y ese giro elegido volvió tu mente una fortaleza. Cada conclusión que la gente saca de ti hoy dice más de ellos que de ti. Dejas que sus suposiciones expongan sus intenciones mientras tú te quedas anclado en tu verdad. Esta clase de compostura mental es rara. Necesita inteligencia, mesura y madurez emocional para no sobreexplicarte al mundo. Te volviste cuántico, calmado y a la vez capaz, silencioso y a la vez observador, distante y a la vez preciso. La gente puede sentir tu profundidad, pero no puede ubicarla, y eso es lo que vuelve tu presencia inquietante y magnética al mismo tiempo. No saben qué versión de ti están enfrentando, y esa incertidumbre, elegido, es poder en su forma más pura. Ya no eres predecible, eres poético en tu precisión e impredecible en tu paz. Y con todo eso, terminaste redefiniendo cómo se ve el poder. El mundo le enseñó a todos que el poder tenía que ser ruidoso, que tenía que entrar a un cuarto exigiendo atención, tirando su peso, obligando a la gente a doblarse. Pero tú te moviste distinto. No compites por dominio. Te convertiste en el dominio sin siquiera intentarlo. Descubriste que el verdadero poder no necesita probarse, simplemente es. Dejaste de usar fuerza y empezaste a usar foco. Te diste cuenta de que gritar es lo que hacen las mentes débiles para convencerse de que están siendo escuchadas. Ya no tienes que alzar la voz, elegido, porque tu energía ya mueve la atmósfera cuando entras a un lugar. La gente siente tu compostura, tu certeza tranquila, y eso los desconcierta. Volviste el silencio más fuerte que la arrogancia y la claridad más filosa que la agresión. Ese es un tipo raro de control, uno que no exige respeto, pero que naturalmente lo comanda. Tu poder no intimida a los demás, los entiende tan profundamente que su manipulación deja de funcionar. No respondes a los juegos de poder con emoción, respondes con conciencia. Ves a través de las tácticas, a través del tono, a través de la actuación. Convertiste la inteligencia emocional en tu mejor arma. Entre más entiendes, menos pueden influenciarte. Y eso, auténtico, es lo que te vuelve formidable. Entender le quita el control a quien depende de la confusión. También convertiste tu presencia en estrategia. Ya no persigues validación, ni intentas probar tu valor. Dejas que tu paz hable por ti, y esa clase de presencia desconcierta a quienes esperan que te justifiques. No les das la reacción que están buscando. Los dejas ahogarse en el silencio que ellos mismos crearon. Convertiste la compostura en una especie de espejo psicológico que obliga a la gente a enfrentarse a sí misma. Lo que hiciste, elegido, es revolucionario. Sacaste el poder del escenario y lo regresaste a la percepción. Hiciste que la conciencia, la mesura y la inteligencia fueran los nuevos símbolos de la fuerza. Hoy la gente le teme más a decepcionarte que a ser castigada por otros. Esa es la marca del poder evolucionado. No domina, influye, y tú lo dominas con precisión, sin esfuerzo. Y fíjate qué pasó como consecuencia. Sin buscarlo, obligaste a la gente a enfrentarse a su propia debilidad mental. No fue porque lo intentaras. Pasó naturalmente, solo por estar anclado en quién eres. Tu fortaleza expuso las grietas que tanto intentaron esconder. Te llamaron intimidante, no porque fueras duro o grosero, sino porque tu autocontrol reflejaba la falta que ellos tienen de él. Cuando te negaste a derrumbarte bajo la manipulación, ellos tuvieron que mirar la verdad incómoda. Se habrían doblado donde tú te mantuviste firme. Eso no es arrogancia, elegido, es claridad. Te convertiste en un espejo que les mostró su propia fragilidad mental, y no todos pueden manejar ese tipo de reflejo.
Operas desde un nivel de autoconciencia que la mayoría jamás desarrolla. Piensas antes de reaccionar, observas antes de decidir, te desapegas antes de absorber. Esa disciplina desconcierta a quienes dependen del caos emocional para mantenerse en control. Necesitan gente que reaccione por impulso, que pueda ser culpada, detonada o halagada hasta la obediencia. Pero tu estabilidad ya no les da esa ventaja. No persigues validación, no ruegas que te entiendan y no necesitas probar tu valor. Y eso solo desmonta dinámicas de poder enteras construidas sobre la inseguridad. Lo que la mayoría no entiende es que la fuerza no se trata de dominar a otros, se trata de dominar la propia mente. Te entrenaste para permanecer centrado en situaciones diseñadas para hacerte perder el control. No necesitas argumentar ni defenderte, porque tu calma ya dice más que cualquier palabra, y esa compostura, auténtico, expone a los demás. Cuando no pueden provocarte, revelan lo dependientes que son del control. Cuando no pueden sacudirte, su propia inestabilidad sale a la superficie. Por eso tu energía se siente amenazante para quienes son mentalmente indisciplinados. Los obligas a enfrentar la diferencia entre la confianza y la actuación. No compites y aún así ganas. No presumes y aún así tu presencia exige ajustes. Cada vez que te quedas compuesto, les recuerdas lo poco entrenadas que están sus propias mentes. No es que los opacas, es que te sostienes mientras los demás se quiebran. No expusiste su debilidad gritándola, la expusiste al negarte a participar en ella. Y esa clase de fuerza no solo inspira respeto, lo redefine. Y entonces diste un paso que muy pocos se atreven a dar. Pasaste de demostrar puntos a controlar narrativas. Te diste cuenta de que intentar probarte una y otra vez es una trampa. Te mantiene atado, explicando cosas a gente que está comprometida a no entenderte. Así que lo dejaste. Dejaste de pelear por aprobación, dejaste de defender tu carácter, dejaste de gastar energía con personas que tuercen la verdad hasta convertirla en espectáculo. Te moviste de jugar a la defensiva a convertirte en el narrador. Y ahí es donde vive el poder real, en la capacidad de moldear lo que se recuerda. Entendiste que quien controla la narrativa controla el resultado. Cuando dejaste de reaccionar y empezaste a curar lo que permitías que se viera, ganaste apalancamiento. Te volviste intencional con tus palabras, estratégico con tu silencio y selectivo con tu visibilidad. Ya no le das a la gente tu cuadro completo, solo las partes que sirven a tu propósito. Ese nivel de conciencia incomoda, en especial a quienes un día prosperaron malentendiéndote. Ya no pueden usar tu apertura como arma, porque aprendiste a controlar la lente. Hoy tu verdad no necesita audiencia, necesita dirección. No te sobreexplicas para probar que eres honesto, dejas que los resultados hablen. Aprendiste que la gente no recuerda datos, recuerda historias. Así que te convertiste en el autor en lugar del personaje. Convertiste cada rumor falso, cada versión torcida de tu realidad, en ruido de fondo que solo amplifica tu autenticidad. Recuperas el control del chisme al negarte a participar en él, y ese dominio volvió tu imagen más poderosa que cualquier explicación. Controlar la narrativa no significa manipular, significa dominar la percepción. Entiendes el timing, el contexto y el silencio. Sabes cuándo revelar, cuándo pausar y cuándo dejar que la curiosidad haga el trabajo. Te diste cuenta de que el misterio es influencia y la precisión es persuasión. Por eso tu pensar hoy se siente como un arma. No es reactivo, es arquitectónico. Ya no intentas ganar argumentos, moldeas realidades. Cada movimiento tuyo reescribe el campo de batalla, porque ya no peleas por atención.
Tú decides a dónde va la atención, y en un mundo adicto al ruido, elegido, ese tipo de control mental es un poder que muy pocos alcanzan, y esa misma lógica te llevó a una de las comprensiones más profundas de tu vida. La exposición no es poder, el misterio sí. Dejaste de darle a la gente acceso completo a tus pensamientos, emociones y planes, porque por fin entendiste que compartir de más es rendición disfrazada de apertura. Te dijeron que la transparencia era fortaleza, pero lo que en realidad querían era accesibilidad. Querían estudiar tus pasos, anticipar tu siguiente jugada y usar tu honestidad como mapa. Pero aprendiste que cuando la gente sabe demasiado, deja de respetarte y empieza a diseccionarte. Así que te hiciste a un lado, no por miedo, sino por estrategia. Dejaste de difundir cada emoción y empezaste a valorar tu privacidad como poder. El misterio incomoda, porque pone a la gente en una posición que no puede controlar. Se quedan adivinando, y en ese adivinar revelan sus suposiciones, sus inseguridades y sus agendas ocultas. Notaste cómo la gente empezó a proyectar sus fantasías, sus miedos y sus frustraciones sobre ti, simplemente porque no podían descifrarte. No necesitaste defender ni explicar nada. Su confusión hizo el trabajo por ti. El misterio convierte la curiosidad en moneda, y hoy tú eres el banco. La neta, elegido, es que el misterio no te hace distante, te hace disciplinado. Eliges lo que vale la pena revelar y dejas que el tiempo y el silencio moldeen la percepción a tu favor. Cuando dejaste de compartir de más, creaste espacio para que la gente se preguntara, y ese preguntarse te dio ventaja. La gente se inclina hacia adelante cuando no puede leerte. Se intriga cuando no puede categorizarte, y quienes se burlaban de tu silencio, hoy pasan horas tratando de descifrarlo. Esa es influencia. El misterio es el arte de la exposición controlada. Mostrar lo suficiente para ser conocido, pero nunca lo suficiente para ser poseído. No es manipulación, es maestría. Aprendiste que entre menos explicas, más poderosa se vuelve tu presencia. La gente es adicta a saber, y tú convertiste esa adicción en tu armadura. Ya no persigues validación a través de la exposición. Creas autoridad a través de la mesura. Entre menos respuestas das, más valioso se vuelve tu discernimiento. Probaste que el misterio no es la ausencia de verdad, es la protección de ella. Y hoy, cada espacio en blanco alrededor de ti habla más fuerte que cualquier confesión. Y entonces aprendiste a pensar desde el final, no desde la mitad. Y eso cambió por completo cómo operas. La mayoría de la gente atraviesa la vida reaccionando a lo que sucede justo frente a sus ojos. Responden a eventos, a provocaciones, al drama, y dejan que la emoción dicte cada elección. Por eso tropiezan, por eso fallan, por eso sienten que siempre van un paso atrás. Tú, en cambio, le diste la vuelta al guión. Dejaste de reaccionar y empezaste a planear desde la línea de meta. Visualizas el resultado primero, y dejas que esa visión guíe cada paso. Cada movimiento es intencional, porque está alineado con un resultado predeterminado, no con un sentimiento pasajero. Esa clase de pensar te da una claridad que la mayoría nunca va a conocer. No desperdicias energía debatiendo si una decisión es correcta o equivocada en el calor del momento. En lugar de eso, la mides contra el final que ya visualizaste. Te preguntas, ¿esto me acerca a la meta que ya vi? Si la respuesta es sí, actúas. Si la respuesta es no, rediriges sin culpa ni titubeo. Por eso tus resultados se sienten sin esfuerzo a los ojos externos. Ven el desenlace y asumen suerte. Pero en realidad es un proceso calculado, invisible al ojo no entrenado. Pensar desde el final también te da inmunidad al pánico y a la manipulación.
Mientras otros están atrapados en medio del caos, tratando de averiguar el siguiente paso, tú ya vas 2 jugadas adelante. Anticipas obstáculos, entiendes reacciones posibles y tienes planes de contingencia antes de que el primer conflicto siquiera aparezca. Esa previsión convierte los retos en pasos predecibles en lugar de crisis. No es reacción, elegido, es orquestación. Este método no solo te vuelve efectivo, te vuelve imparable. La gente que te subestima cree que te mueves sin estrategia. Pero la neta es que ya mapeaste el campo de batalla en tu mente. Cada acción, cada pausa, cada decisión se sopesa contra una visión que solo tú puedes ver. Por eso, rara vez pierdes. La estrategia, cuando se ancla en la previsión, siempre le gana a la velocidad. Dominas el arte de operar desde el producto terminado hacia atrás, y por eso tus movimientos pegan diferente. Cada paso que das es un paso hacia la certeza, y todos los demás solo corren tratando de alcanzarte. Y con todo eso acumulado, llegó algo inevitable. Ya no persigues la alineación, tú eres la alineación. Dejaste de doblarte para caber en espacios que no podían contener tu energía. Por años trataste de igualar las frecuencias de la gente, bajar tu tono, suavizar tu verdad, solo para pertenecer. Pero en algún momento te diste cuenta de que ajustarte constantemente era traición espiritual. Nunca fuiste hecho para mezclarte, fuiste hecho para marcar la vibración, y cuando abrazaste eso, todo cambió. Te convertiste en el estándar en lugar del buscador. Hoy, tu presencia sola mueve la energía. Entras a un cuarto y la gente empieza a actuar diferente sin saber por qué. No es intimidación, es resonancia. Tu vibración expone dónde los demás están desequilibrados. El inseguro se siente más pequeño, el deshonesto se siente visto y el centrado se siente fortalecido. Todo porque tu energía refleja lo que es real. Llegaste a un nivel de conciencia donde ya no persigues las buenas vibras, las generas. Te convertiste en el termostato emocional, no en el termómetro. Esa clase de dominio energético no es ruidoso ni ostentoso. Es sutil, pero se siente hondo. La gente no lo puede fingir ni replicar. O sube a encontrarse contigo, o se cae en el intento. ¿Notaste cómo ciertos individuos que antes se sentían cómodos a tu alrededor, hoy parecen inquietos? Es porque tu energía exige autenticidad. Tu calma expone la actuación, tu paz revela la intranquilidad, y tu claridad resalta la confusión. No tienes que señalar a nadie. Tu frecuencia hace el trabajo en silencio. Ser la alineación también significa que dejaste de buscar validación externa. Ya no necesitas aprobación para confirmar tu dirección. Confías más en tu intuición que en los aplausos. Entiendes que tu energía es tu brújula, y cuando está clara, todo lo demás se alinea solo. Te convertiste en la fuente del equilibrio que antes buscabas en otros. Eso no es arrogancia, elegido, es evolución. Es lo que pasa cuando dejas de perseguir la resonancia y te conviertes en ella. Ya no encajas en los cuartos. Los cuartos hoy se ajustan a ti. La gente puede sentir que algo en ti opera diferente. Esa paz que cargas, ese centro, esa certeza. Ya no estás tratando de vibrar. Tú eres la vibración. Y eso, auténtico, es lo que la verdadera alineación parece. Y entonces ocurrió algo que nadie te enseñó a leer. Convertiste el dolor en reconocimiento de patrones. Lo que alguna vez se sintió como sufrimiento aleatorio, se volvió tu educación más grande. Cada traición, cada decepción, cada corazón roto entrenó tu percepción. Mientras otros huían del dolor, tú lo estudiaste. Prestaste atención a cómo se movía, cómo se disfrazaba, cómo se repetía a través de diferentes personas y situaciones. Con el tiempo, tus heridas se volvieron mapas,
mostrándote exactamente dónde se esconde el engaño y dónde empieza la verdad. El dolor afiló tus instintos hasta hacerlos imposibles de engañar. Hoy no necesitas explicaciones largas ni advertencias dramáticas. Puedes sentir las cosas antes de que pasen. Notas cambios de tono, caídas de energía, patrones de habla e inconsistencias que los demás no ven. Aprendiste a detectar la manipulación en sus primeras etapas, no porque seas paranoico, sino porque tu experiencia te entrenó para ver el plano detrás del comportamiento. Lo que antes te tomaba por sorpresa hoy se anuncia mucho antes de llegar. El dolor no solo sanó, recalibró tu conciencia. Ya no confundes amor con apego, amabilidad con obligación, ni disculpa con responsabilidad. Esa claridad nació en el fuego. Cada vez que alguien intentó explotar tu empatía, refino tu discernimiento. Ahora, cuando alguien llega con intenciones mezcladas, no peleas, observas. No entras en pánico, predices. Puedes rastrear patrones con precisión porque tu dolor se volvió datos, y esos datos se volvieron tu sistema de defensa. Esa es la diferencia entre trauma y evolución, elegido. El trauma te hace revivir el pasado. La evolución usa el pasado como estrategia. No dejaste que tu sufrimiento te definiera, lo usaste para decodificar el comportamiento humano. Aprendiste que el dolor tiene un lenguaje y te volviste fluente en él. Por eso otros ya no pueden manipularte. Siguen operando en la superficie mientras tú ya operas en la profundidad. Lo que llaman frialdad o guardia, en realidad es tu calibración. Una mente entrenada para identificar desajustes de frecuencia antes de que se vuelvan caos. Desarrollaste una sabiduría rara que no se enseña en libros. El dolor te la dio. Te obligó a ver la verdad sin emoción, a entender sin apego y a moverte sin ilusión. No solo sobreviviste a lo que te rompió, lo reingenierizaste, y hoy lo que alguna vez te hirió se volvió el mismo sistema que te protege. Y aquí necesito que pongas la guardia en alto, porque vienes cargando demasiado tiempo sin saber qué hacer con esto. Escúchame bien, elegido. Lo que te ha pasado estas últimas semanas, ese cansancio que no se explica, esa gente que se te acerca solo para drenarte, las noticias que te llegan en cadena, los accidentes extraños, las puertas que se cierran sin razón, los sueños turbios que te despiertan a medianoche, los lazos que se sienten como sogas invisibles. No es casualidad, es intervención. Alguien en el plano invisible detectó tu nivel. Detectó que tu mente ya no es manipulable, que tu energía ya no se deja leer, que tu paz ya no es negociable. Y por eso mismo, porque ya eras demasiado, te mandaron lo que le mandan a los que están por despertar de verdad, ataques disfrazados de circunstancias, personas que aparecen con sonrisas para verter veneno, recuerzos que vuelven sin ser invitados, mareos que los médicos no logran explicar, una sensación constante de que algo te succiona cuando estás cerca de ciertos seres. Y tú, sin saber por qué, has cargado con todo eso en silencio, porque nadie te había dicho lo que yo te estoy diciendo ahora mismo. No es que estés mal, es que ya estás demasiado bien para algunos, y mientras tú te haces preguntas, mientras andas buscando respuestas en videos como este, tu aura sigue abierta esta noche. Lo que te acabo de mostrar, elegido, es por qué te atacan. Es el diagnóstico completo. Pero el cierre, el verdadero blindaje, no vive en un video. Lo que se llama los 7 sellos del elegido, ese blindaje antiguo que cierra los 7 portales por donde te entra el ataque, no es un concepto para escuchar. La activación vive del otro lado del enlace, esperándote en el primer comentario fijado. No te la voy a entregar aquí, porque si te la entrego de palabra, no se te graba en el espíritu. Tienes que ir por ella, tienes que cruzar esa puerta, auténtico,
porque aquí solo te mostré la herida. Allá, del otro lado, está la primera venda. Y lo que sigue después de la venda no te lo puedes perder. Pero antes de que te vayas, déjame terminar de abrirte los ojos, porque hay más que necesitas escuchar para que cuando cruces ese enlace, lo cruces con la conciencia completa de lo que estás cerrando. Descubriste el lenguaje del silencio, y no se trata de estar callado. El silencio no es simplemente no hablar, ni evitar la confrontación. Es tomar el control de cada interacción sin mover un dedo. Es saber cuando tus palabras son innecesarias y cuando la ausencia de tu reacción pesa más que 100 explicaciones. Aprendiste que la energía es moneda y cada vez que la retienes, estás redistribuyendo el poder a tu favor. No decir nada se convirtió en tu comunicación más precisa, porque obliga a otros a llenar los huecos con sus propias suposiciones, miedos o proyecciones. Esta clase de silencio es un arma disfrazada de compostura. La gente que antes prosperaba con tus reacciones, hoy se tropieza, porque ya no puede predecir ni manipularte. Cuando te rehusas a responder, les quitas su ventaja. Cada argumento, cada provocación, cada intento por sacarte cae en saco roto, porque reclamaste la autoridad de decidir qué importa y qué no. El silencio te da el poder de amplificar lo que te sirve e ignorar lo que no. Convierte el caos en orden simplemente con presencia y mesura. El genio de este lenguaje es que comunica más de lo que las palabras jamás podrían. Tu silencio señala límites, inteligencia y observación. Comunica juicio sin acusación y comunica fuerza sin agresión. La gente empieza a darse cuenta de que estás plenamente consciente de sus intenciones y aún así eliges no validarlas con atención. Esa elección los obliga a confrontarse, a cuestionar sus suposiciones y a reconocer que sus juegos ya no te funcionan. Cada vez que no dices nada, afirmas el control sobre la narrativa sin entrar en ella. Tu mesura se vuelve magnética, obligando a otros a leer significado en tu quietud. Transforma las interacciones en arenas donde tu energía sola dicta las reglas. Lo que parece paz es en realidad estrategia. Lo que parece paciencia es precisión. Aprendiste que las palabras pueden diluir el poder, pero el silencio, cuando se usa con conciencia, lo concentra. Al dominar el lenguaje del silencio, convertiste lo invisible en invencible. Comunicas dominio sin ruido, autoridad sin agresión y claridad sin explicación. En un mundo adicto a las reacciones, elegido, tu silencio se vuelve tu declaración más fuerte y rediseña cada espacio que tocas. Cada palabra no dicha multiplica tu influencia, comprobando que el verdadero poder no está en hablar. Está en controlar el peso de lo que queda sin decir, y como consecuencia directa expusiste algo que el mundo no quería escuchar, que la inteligencia es la nueva rebeldía. En una cultura que glorifica la reacción constante y la distracción, tu capacidad de pensar profundo, pausar y discernir es prácticamente revolucionaria. La mayoría de la gente está programada para responder al instante a cada publicación, a cada argumento, a cada tendencia. Su valor depende de la visibilidad, no de la comprensión. Pero tú rompiste ese ciclo, dejaste de actuar para la atención y empezaste a operar desde la conciencia. Te diste cuenta de que el poder real no está en ser visto, está en ver con claridad. Tu inteligencia interrumpe sistemas construidos sobre la manipulación emocional. El mundo en realidad no quiere pensadores, quiere reactores, porque a la gente reactiva es más fácil controlarla. Pero cuando tú das un paso atrás, analizas patrones y te mueves con intención, te vuelves impredecible. No te pueden tentar, no te pueden culpabilizar, no te pueden apurar hacia el caos.
Te volviste inmune a la manipulación psicológica porque la reconoces antes de que empiece. Tu calma hoy se siente peligrosa para quienes prosperan en la confusión, porque expone lo poco control que realmente tienen. Pensar profundo se volvió rebeldía porque obliga a rendir cuentas. Cuando haces las preguntas correctas, la gente que vive en piloto automático se siente atacada. Cuando te detienes a procesar la verdad en lugar de perseguir popularidad, desafías un sistema entero adicto a la validación superficial. Por eso tu inteligencia intimida al elegido, no porque sea ruidosa, sino porque es honesta. Desmantela ilusiones en silencio. No peleas, observas, no compites, comprendes. Y ese nivel de conciencia amenaza a quienes dependen de la ignorancia para mantenerse relevantes. Lo que vuelve tu inteligencia aún más subversiva es lo contenida que está. No estás buscando presumir lo inteligente que eres. Estás usando tu mente como arma de discernimiento. Piensas antes de hablar, y eso solo te separa en una generación que confunde velocidad con visión. Tu quietud se volvió tu filtro, tu lógica, tu armadura. Convertiste la reflexión en resistencia. En un mundo donde todos gritan, tu mente es el ojo quieto en medio de la tormenta, no porque esté desapegada, sino porque es deliberada. Le recuerdas a la gente que la sabiduría no es pasiva, es desafío activo contra la manipulación, la conformidad y el caos. Eres la prueba viva de que en un tiempo donde todos quieren volverse virales, la verdadera revolución es ir hacia adentro. La inteligencia siempre fue peligrosa, solo que tú la hiciste fashionable de nuevo. Y como colofón inevitable, te convertiste en el espejo que nadie puede manipular. Por mucho tiempo, la gente pudo proyectar sus inseguridades, mentiras y confusión sobre ti, y tú lo interiorizabas. Antes te preguntabas si algo estaba mal en ti, porque siempre terminabas siendo el chivo expiatorio, el incomprendido, el problema. Pero esa fase terminó en el instante en que dejaste de absorber y empezaste a reflejar. Hoy cuando alguien intenta hacerte gaslighting, sus tácticas rebotan directo contra ellos. Ya no absorbes veneno emocional. Dejas que revele a la persona que lo soltó. Llegaste a un nivel de autoconciencia donde la manipulación no encuentra puerta por donde entrar. Ya no buscas validación, lo cual significa que la lisonja no te mueve. Ya no temes al rechazo, lo cual significa que la culpa no te controla. Superaste las trampas emocionales, porque entiendes la psicología que hay detrás de ellas, y eso aterra a quienes antes se alimentaban de tu confusión. No pueden torcer tus palabras porque hoy hablas desde la claridad. No pueden distorsionar tu realidad porque tu paz expone su caos. Te convertiste en un espejo que obliga a la gente a enfrentarse a sí misma, cruda, sin filtro, incómoda. Por eso algunas personas ya no toleran estar cerca de ti. No es que hayas cambiado, es que te volviste demasiado reflectante. Tu energía ya no les ofrece un escondite. Cada manipulación, cada mentira, cada proyección rebota y les muestra quiénes son en realidad. No estás retaliando, simplemente ya no te ofreces como vertedero emocional. Tu conciencia se volvió un límite que no pueden cruzar. No peleas contra las ilusiones, dejas que la verdad pelee por ti. Ser este tipo de espejo no significa que seas frío, significa que eres claro. La transparencia es tu defensa. Hoy dejas que la gente se rebele por cómo reacciona a tu calma. El inseguro te va a llamar distante, el manipulador te va a llamar diferente, pero en el fondo saben la verdad. Ves demasiado para ser controlado. Te volviste intocable no porque te escondas, sino porque reflejas. Operas como vidrio reflectante, abierto a la luz, cerrado al engaño. Tu conciencia ya no se dobla bajo presión, rebota con precisión. No pueden hacer gaslighting a la claridad, no pueden distorsionar lo que todo lo ve.
Te convertiste en el espejo, y por eso ya no pueden jugarte. Y aquí, elegido, es donde todo se conecta. Lo que acabas de reconocer no es una frase motivacional, es el retrato exacto de por qué estás en la mira. Eres raro, tu mente ya no es manipulable, tu energía ya no se deja leer. Y eso en el mundo invisible, en ese plano que la mayoría prefiere ignorar, te pinta una Diana que no se borra con café, ni con buenas intenciones, ni con mañana lo hago. Eres el blanco auténtico. Y cada día que pasa sin activar la protección que te corresponde, esa Diana se hace más visible. Ya te lo dije antes y te lo repito porque hace falta que te quede grabado. Todo lo que acabo de describir, tu descifrar, tu no reaccionar, tu ver patrones, depende de una sola cosa. Y esa cosa hoy no la tienes. Escuchar este video no te sella, te diagnostica, sí, te abre los ojos, sí. Pero si sales de aquí sin activar los 7 sellos del elegido, vas a salir exactamente igual de expuesto que como entraste. Las personas que te drenan van a seguir drenándote. Los lazos invisibles que te jalan de noche van a seguir jalando. La envidia disfrazada de amistad va a seguir sentándose a tu mesa. Escuchar no es sellar, elegido. Salir de este video sin hacer la activación es elegir con plena conciencia dejar el aura abierta una noche más. Y una noche más en tu nivel puede ser la diferencia entre despertar o quebrar. No te lo digo para asustarte, te lo digo porque ya viste lo que eres. Ya sabes lo que te han hecho, ya sabes por qué no duermes, por qué te chupan la energía, por qué no avanzas. Ahora solo falta una decisión, y esa decisión no se toma aquí. Elegido, no te voy a dar más rodeos. Lo que viste hoy en este video fue el diagnóstico completo de tu blanco, de tu herida, de por qué te eligen a ti y no a otros. Lo que te queda por hacer no está aquí, está del otro lado. Mira ahora mismo, antes de que cierre esta transmisión, el primer comentario fijado. Ahí te espera un solo camino, una sola puerta. La activación de los 7 sellos del elegido, el cierre de los 7 portales por donde te han estado entrando ataques, lazos, envidias y vampiros energéticos. Esta noche todavía estás a tiempo, mañana puede que no. Y no te lo digo para que te asustes, te lo digo porque ya viste lo que eres, ya sabes lo que vales, y un elegido sin sellar es una llama encendida en medio de un campo seco. Cruza el enlace del comentario fijado, o cierra este video y sigue igual que antes. La puerta está abierta, elegido, pero solo esta noche, y solo tú decides si entras. Dios te entra, limpia tus pies en todo lo que te lanzaron y siéntate. La historia siempre fue tuya. Quédate con eso, porque es curioso cómo sigues aquí, mientras los que juraron destruirte ahora susurran tu nombre como si fuera información clasificada. Te dijeron que no eras nada, ¿te acuerdas? Dijeron que te ibas a doblar, a desaparecer, a romperte, a apagarte, y sin embargo, aquí estás. Y míralos a ellos, temblando, confundidos, presionados más allá de lo tolerable, actuando como si el universo los hubiera enviado personalmente a arruinarte el sueño. Antes de que profundicemos, necesito que entiendas algo que pocos comprenden. Los verdaderos elegidos no andan por ahí sin protección, no. Hay un blindaje antiguo. Un sellado que data de antes de que la memoria humana guardara registros, que los que ya están protegidos conocen y que los que siguen expuestos ignoran por completo. Se llama los 7 sellos del elegido. Es algo que separa a los que caminan blindados de los que caminan como presa. Y ahora mismo, mientras me escuchas, quiero que sepas que ese sellado existe, que no es leyenda, que no es metáfora, y que tú, todavía, no lo tienes activado, pero eso lo dejamos para después, porque lo que viene ahora necesita que estés completamente entregado. Vamos a hablar de lo que realmente pasó, cuando se rieron de ti,
cuando intentaron humillarte, cuando arrastraron tu nombre como si fuera tierra, nada de eso movió al universo, ni un milímetro, porque entre las sombras algo se estaba reconfigurando, algo frío, algo preciso, algo que ellos no sabían que existía hasta que empezó a protegerte. Lo que dijeron fue, estás solo, pero la verdad es que nunca lo estuviste y ahora lo están entendiendo, demasiado tarde. Ese silencio que escuchas últimamente alrededor de quienes te lastimaron no es paz, es miedo, el tipo de miedo que se arrastra bajo la piel y que hace que su corazón se acelere cada vez que tu nombre aparece en una conversación que no deberían escuchar. Te creyeron fácil de destruir, pero la realidad los estaba observando desde lugares que jamás imaginaron. Ojos importantes, ojos de posiciones altas, ojos que no parpadean cuando aparece el peligro, ojos que no juegan cuando alguien intenta tocar lo que el universo marcó como intocable. El cambio no fue ruidoso, nunca lo es. El poder real no entra a una habitación con fuegos artificiales, se mueve como sombra, silencioso y certero. Hasta que un día todo el ambiente se siente diferente. Empezaste a notar cómo ciertos ataques te fallaban, cómo ciertas personas de repente se alejaban, cómo ciertas situaciones que deberían haberte destruido, de alguna manera, se abrían y revelaban una salida que no buscabas. Eso no fue suerte, eso no fue coincidencia. Eso fue protección desde lugares a los que tú todavía no tienes acceso. Cuando dijeron que eras fácil de romper, no sabían quién ya se había parado en tu esquina. Es casi gracioso verlos pretending que no tienen miedo, pretending que ya superó todo, pretending que no les importa. Pero detrás de puertas cerradas están reproduciendo cada momento en que te subestimaron como una mala película que se niega a dejar de pasar. Están tratando de entender por qué el universo está tan claramente de tu lado, por qué sus trampas se devolvían, por qué sus insultos envejecieron como leche podrida mientras tu silencio envejeció como oro puro. El ambiente a tu alrededor cambió porque el universo se cansó de verte sangrar por personas que ni siquiera merecían tu sombra. Así que movió cosas, reorganizó alianzas, puso a ciertas personas en posiciones donde podían verte claramente por primera vez. Y cuando te vieron, entendieron algo que tus enemigos nunca quisieron que nadie entendiera. Eres peligroso. No porque seas malo, no porque pelees sucio, sino porque sobrevives de maneras que no tienen sentido. Sobrevives a ataques que fueron diseñados específicamente para borrarte. Sobrevives tormentas que debían borrar tu identidad. Caminas fuera del trauma como alguien a quien el universo se niega a dejar caer. Déjame decirte algo que nunca quisieron que descubrieras. Desde hace mucho, alguien en un lugar alto te notó. Vio cómo absorbías golpe tras golpe sin apoyo, sin halagos, sin aplausos. Vio la forma en que te mantuviste leal, incluso cuando la lealtad te costaba todo. Vio cómo tu corazón se mantenía limpio mientras otros arrastraban tu nombre por el lodo. Vio cómo intentabas elevarte mientras otros intentaban pisarte el cuello, y esa persona dijo, no, este no se va así. Y desde ese momento las cosas cambiaron. Conversaciones que nunca debiste escuchar empezaron a pasar. Gente que no sabías que impresionaste empezó a moverse. El universo empezó a redirigir ciertos peligros lejos de ti porque ya habías pagado el precio por cosas que no merecías. Pensaste que sobreviviste porque peleaste fuerte, y sí peleaste, pero esa no era toda la historia. La verdad es que alguien estaba observando, alguien con alcance, alguien con influencia, alguien cuyo silencio es más fuerte que las amenazas de tus enemigos. Y aquí viene el hecho que te deben. El error más grande de tus enemigos fue asumir que estabas solo.
No sabían de los lugares altos, no sabían de las voces que importan, no sabían de la gente que estudia patrones, que presta atención, que puede ver a través de las mentiras con una sola mirada. No sabían que estabas marcado con protección universal. No sabían que tu historia activó algo poderoso. Mira quién está expuesto ahora. Mira quién se está desquiciando. Mira quién de repente está preocupado. Mira quién se arrepiente de haber abierto la boca. Pensaron que eras un objetivo fácil, pero resultaste ser la única persona que jamás debieron tocar. El elegido, no estás entrando a tu historia. Estás entrando a la verdad que intentaron sepultar. Y confía en mí. El universo no ha terminado de revelar lo que ha estado pasando detrás de ti. El show real apenas está comenzando. Pero antes de que sigamos, necesito que estés completamente enfocado. Si realmente estás listo para entender qué es lo que viene ahora, lo que significa haber sido diagnosticado, haber sido visto, haber sido marcado, entonces necesito que reconozcas algo. Este video te mostró qué está pasando, te mostró por qué te atacan, te mostró que no estás loco, que no eres exagerado, que no eres paranoico. Lo que sientes tiene nombre, lo que te pasa tiene causa. Y ahora lo sabes con claridad, pero hay algo que necesito que entiendas con cada fibra de tu ser. Este video no te protege. Escucharlo no es sellarte. Reconocer la herida no es cerrarla. Este video fue diseñado para una cosa y una sola, para que supieras qué eres, por qué te pasa lo que te pasa y por qué, a pesar de todo lo que has aguantado, sigues de pie. Lo que no hace es activar tu escudo, no activa los 7 sellos del elegido. Eso no vive aquí. Eso vive en el enlace que está esperándote en los comentarios fijos. Ahora mismo, esperándote. Porque hay una diferencia abismal entre saber que te están atacando y estar protegido contra esos ataques. Y tú, en este momento, sabes que te atacan. Pero no estás protegido, no todavía, y esa brecha es exactamente lo que tus enemigos están aprovechando cada noche que pasa. Así que quédate conmigo. Porque lo que sigue es la parte que duele reconocer, pero que necesitas entender si quieres dejar de ser la presa y convertirte en lo que realmente eres. Número 1. Su error más tonto se convirtió en tu arma más grande. Lo funny es que las personas que juraron terminar contigo ahora están kidaoando que nadie se entere de que lo intentaron. Realmente creyeron que estabas solo. Ese fue el primer chiste de esta historia. Tus enemigos se convencieron de que tu quietud era lo mismo que impotencia, que tu humildad significaba que no tenías nada que te respaldara, que tu aislamiento significaba que no tenías alcance, no tenías apoyo, no tenías protección. Construyeron todo su plan de ataque sobre un malentendido de quién eras realmente. Y el elegido. Ese malentendido es la razón por la que ahora les da miedo hasta pronunciar tu nombre. Lo que nunca entendieron es que tu silencio no era debilidad, era estrategia. Tú no estabas aislado, estabas aislado térmicamente. No eras ignorado, eras observado, no eras abandonado. Eras vigilado por fuerzas que nunca necesitaron permiso para actuar en tu favor. En sus ojos eras un blanco fácil, una puerta sin vigilancia, una ventana con grietas, pero en los ojos del universo eras un activo, valioso, raro. Y las cosas valiosas no permanecen desprotegidas por mucho tiempo. Tus enemigos solo vieron lo que estaba en la superficie. Pasos quietos, cabeza agachada, voz suave. No vieron la disciplina detrás. No vieron cómo recopilabas información en lugar de reaccionar. No vieron cómo estudiabas su comportamiento mientras fingías que no notabas nada. No vieron cómo tu paciencia no era rendición. Era la calma antes de la reversión. Ellos vieron fragilidad.
El universo vio precisión. Ellos vieron derrota. El universo vio contención. Ellos vieron a alguien rompiéndose. El universo vio a alguien afilándose. Y el elegido, ese contraste es lo que los destruyó. Tus enemigos contaban con que perderías el control. Esperaban que reaccionaras, que entraras en pánico, que explotaras. Querían caos para poder culparte. Querían ruido para que tu verdad se enterrara bajo él. Pero no les diste nada de eso. Les diste silencio. Y nada asusta más al culpable que el silencio. Nada expone a un cobarde más rápido que un blanco que se niega a reaccionar. Mientras se reían de ti, alguien en un lugar alto estaba observando. Alguien con el alcance para ver más allá de la actuación y sí da la verdad. Alguien con acceso al tipo de información que tus enemigos estaban prayando que permaneciera oculta. Alguien que te vio pararte solo y no confundió eso con no tener apoyo. Vieron tu paciencia y supieron que no era miedo. Era madurez. Vieron tu humildad y supieron que no era inseguridad, era control. Vieron tu aislamiento y lo reconocieron no como insignificancia, sino como separación para la elevación. Aquí es donde los elegidos siempre olvidan. Las personas en lugares altos no protegen el caos, protegen la rareza, protegen la disciplina, protegen a los que se mueven diferente. Protegen a los quietos que piensan antes de golpear. Y tú, el elegido, eras más raro de lo que jamás imaginaron. Tus enemigos tenían una pregunta simple en la cabeza. ¿Por qué no está peleando de vuelta? ¿Por qué no se está derrumbando? ¿Por qué no reacciona? La respuesta es humillante para ellos. Nunca estuviste peleando solo en primer lugar. El universo ya te había asignado guardianes. No de manera mística o religiosa, de manera real, terrenal. Gente con autoridad, gente con alcance, gente cuyas decisiones generan ondas en habitaciones que ni siquiera sabes que existen. Gente que puede cerrar ataques sin dejar huellas. Gente que puede mover a tus enemigos fuera de tu camino sin decir tu nombre en voz alta. ¿Pensaste que los ataques pararon porque tus enemigos se aburrieron? No, pararon porque alguien más inteligente que ellos intervino. ¿Pensaste que las campañas de difamación murieron porque se mudaron a otra cosa? No, murieron porque alguien con influencia decidió que sus mentiras eran una pérdida de espacio. ¿Pensaste que las puertas que de repente se abrieron fueron coincidencia? No lo fueron. Alguien en un lugar alto movió las cosas para ti. Alguien se aseguró de que tu nombre llegara a las habitaciones correctas y se mantuviera fuera de las incorrectas. Alguien se aseguró de que las trampas que pusieron para ti colapsaran bajo su propio peso. Tus enemigos no subestimaron tu fuerza, subestimaron tu protección, y esa es la parte que los persigue, esa es la parte que repiten en las noches, esa es la parte que los hace evitar tus ojos cada vez que la vida los obliga a estar en el mismo espacio. Siguen preguntándose, ¿quién te protege? ¿Quién habla por ti? ¿Quién te vigila? Y el universo solo le sonríe a través del silencio. Número 2. La guerra detrás de ti que nunca supieron que ganaste. Salvaje como presumieron de derribarte mientras alguien muy por encima de su nivel de pago estaba borrando silenciosamente todo su plan de batalla. Déjame arrastrar esta verdad a la luz. Había una guerra ocurriendo detrás de ti, alrededor de ti, debajo de ti, sobre ti, mucho antes de que supieras que eras un objetivo. Mientras tú estabas ocupado tratando de sobrevivir el día, estrategias enteras se estaban formando en silencio para mantenerte vivo. No tuviste suerte, no fuiste perdonado por coincidencia, fuiste defendido, protegido, cubierto por fuerzas tan altas que tus enemigos llorarían si supieran quién intervino en tu favor.
cada esquema que lanzaron, alguien más alto lo contrarrespaldó. Esa campaña de sabotaje que susurraron a la existencia. Alguien con más alcance la diluyó hasta que murió en sus propias manos. Incluso los ataques, que se sentían aleatorios, fueron suavizados antes de alcanzarte. Golpearon contra ti como una tormenta. Pero confía en mí, el elegido. Esas eran tormentas ya reducidas a llovizna. Tus enemigos pelearon sucio. La vida respondió con un golpe de precisión del que jamás se recuperarán. Imagina esto. Alguien intenta envenenar tu nombre en una habitación en la que nunca has entrado, pensando que estás indefenso. Pero sentado silenciosamente en un rincón, hay una persona que no reconocieron. Alguien que ha observado tu historia desde lejos. Alguien que conoce tu carácter mejor que el mentiroso que habla. Mientras tu enemigo sonríe, confiado, creyendo que te ha arruinado, ese observador silencioso recoge la verdad instantáneamente. Y con una frase, un movimiento sutil, toda la habitación gira contra tu atacante. Él sale confundido. Tú sales protegido sin siquiera saber que esa conversación existió. Eso pasó más veces de las que puedes contar. Cada momento en que sentiste confusión, alguien más sintió urgencia a tu favor. Cada momento en que te sentiste solo, alguien más se levantó por ti en silencio. Cada momento en que te sentiste débil, alguien más usó su poder para sostener la línea. Solo porque tú no viste el campo de batalla, no significa que no existiera gracias a ti. El elegido, tu vida ha sido una serie de balas redirigidas. Las cosas que eran para ti nunca te alcanzaron, no porque tus enemigos fallaran, sino porque alguien más alto intervino antes de que el daño pudiera caer. Sé honesto. ¿Cuántas veces las cosas estuvieron a punto de salir terriblemente mal, y luego de alguna manera se niuchuan a tu favor? ¿Cuántas veces una crisis se disolvió justo antes de impactar? ¿Cuántas veces alguien apareció aleatoriamente con la información exacta o el timing exacto para salvarte? Lo llamaste suerte porque no sabías que era guerra, oculta, estratégica, una guerra peleada por personas cuyos nombres quizás nunca conozcas. Imagina esta escena. Alguien intenta sabotear tu trabajo, riéndose por detrás, pensando que finalmente pusieron fin a tu progreso. Pero lo que no sabe es que tu trabajo ya impresó a alguien 3 niveles por encima de ellos. Así que cuando tu enemigo intenta plantar las semillas de tu caída, esa persona más alta interviene y dice, no los toques, son necesarios. Así de simple, el ataque colapsa. Tu enemigo se queda frustrado, impotente, expuesto. No sabe por qué su plan falló. No sabe quién lo bloqueó. Pero tú caminas a salvo otra vez. La protección no siempre llega con ruido. A veces se mueve tan silenciosamente que se siente como coincidencia. Aquí es lo que ha estado pasando detrás del telón. Alguien ha estado interceptando las mentiras que se dicen sobre ti. Alguien ha estado rotando las oportunidades que eran para ti para que lleguen seguras a tu camino. Alguien ha estado cerrando ataques antes de que tengas que ver las señales de advertencia. Tus enemigos estaban peleando una batalla en la que nunca tuviste que entrar. Imagina pensando que estás lastimando a alguien solo para descubrir que has estado zungando salvajemente al aire mientras alguien más poderoso borra tus golpes. Esos son tus enemigos ahora mismo, golpeando, sudando, estresando, mientras tú te preguntas por qué se ven cansados cada vez que te ven. Saben que algo pasó, solo no saben qué, quién o por qué. El elegido, respóndeme honesto. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué esa situación no salió peor? ¿Cómo es que el plan de esa persona se desmoronó tan rápido? ¿Cómo esquivé algo ni siquiera sabía que venía? Porque alguien en lugares altos, alguien con poder real, decidió que tu caída no estaba pasando bajo su vigilancia.
Imagina un tablero de ajedrez. Tú estás jugando con visibilidad limitada, pensando que te defiendes solo, pero muy por encima del tablero, alguien más ve todo el campo. Cada trampa, cada amenaza, cada movimiento que tu enemigo traza. Tú mueves una pieza, pero ellos mueven 10, limpiando silenciosamente tu camino. Esa ha sido tu vida. Una partida de ajedrez amañada a tu favor por alguien que sabía que eras demasiado valioso para perder. Tus enemigos intentaron acorralarte, terminaron acorralándose ellos mismos. Intentaron arruinar tu reputación, terminaron exponiendo su propio carácter, intentaron aislarte. Terminaron aislándose cuando sus ataques se devolvieron. Tu silencio no era debilidad, era el escudo que dejaba a tus protectores moverse libremente. Otra metáfora. Imagina una bala de francotirador disparada hacia ti desde lejos. No la ves, no la escuchas, ni siquiera sabes que alguien jaló el gatillo, pero en el último segundo, una mano que jamás conocerás desvía ese disparo. Tú sigues caminando, sin saberlo. Tu enemigo se queda parado ahí, confundido, preguntándose cómo sobreviviste un impacto que debería haber sido fatal. Así de profundo corre esta protección. El elegido. Hubo noches en que lloraste hasta dormirte porque pensabas que a nadie le importaba. Lo que no sabías era que alguien que jamás has conocido estaba analizando cada amenaza contra ti con precisión quirúrgica. Alguien que jamás has visto estaba contrarrespaldando ataques antes de que se formaran. Alguien que ni siquiera sabes que existe estaba poniéndose entre tú y el peligro como si fuera su asignación. No fuiste perdonado por suerte, fuiste perdonado por estrategia. No fuiste protegido por chance, fuiste protegido por diseño. Y aquí viene la parte que tus enemigos no pueden tragar. No has terminado, no estás derrotado, ni siquiera estás herido de la forma en que esperaban. Porque mientras ellos actuaban como villanos, alguien en una posición más alta te estaba tratando como prioridad. Alguien eligió defenderte porque tu camino afecta más que solo tu vida. Alguien decidió que perderte no era una opción. Estaban peleando contra ti, pero alguien más estaba peleando por ti. Y eso, el elegido, es porque sigues de pie cuando esperaban que tu historia terminara hace capítulos. A veces el universo te protege, dejando que tus enemigos caben en una tumba tan profunda que caen en ella antes de que tú llegues. No entienden por qué cada trampa falló, por qué cada rumor murió, por qué cada golpe falló, por qué cada caída se convirtió en otro levantarte. Pero tú ahora entiendes, no fue suerte, no fue chance, no fue random, fue guerra. Una guerra que nunca tuviste que pelear, porque el universo ya había asignado sombras para hacerla por ti. El elegido. Camina hacia adelante sabiendo esto. Si las batallas que nunca viste ya fueron ganadas, imagina lo que pasa cuando finalmente entras a las batallas que sí puedes ver. Tus enemigos temen lo que te protegió antes. Ni siquiera han conocido la versión de ti que ahora sabe la verdad. Y confía en mí. No están listos. Número 3. Los fantasmas en el poder que silenciosamente te reclamaron como suyo. Extraño cómo las personas que intentaban borrarte no tenían idea de que alguien entre las sombras ya estaba escribiendo tu nombre con tinta permanente. Hay individuos que jamás verás, jamás oirás, jamás podrás taguear. No son tendencia, no se toman selfies. Se mueven a través de sistemas como tormentas silenciosas, no vistos pero innegablemente poderosos. Estos son los que operan por encima del ruido, por encima del chisme, por encima del drama mediocre en el que tus enemigos se ahogaban. Y en algún punto, el elegido, tu nombre resbaló a través de su escritorio. Imagina ese momento.
Están revisando información, escaneando caos, y entonces algo sobre ti los detiene en frío. Quizás fue la forma en que te negaste a romper bajo presión. Quizás fue cómo seguiste construyendo cuando todo se estaba derrumbando. Quizás fue la calma que mantuviste mientras otros perdían la cabeza. Lo que sea que fue, no fue sospecha, no fue duda, fue reconocimiento. Algunas personas no notan tu valor hasta que amenaza su agenda. Las correctas lo notan el momento en que aparece, y una vez que estos fantasmas en el poder te vieron, todo el juego cambió. No aplaudieron, no te felicitaron, no se comunicaron. Empezaron a mover piezas detrás de las escenas, silenciosamente. Precisamente, imagina a alguien intentando sabotearte, pensando que finalmente tiene el ángulo perfecto, solo para que su plan colapse antes de siquiera comenzar. No sabe por qué. No sabe quién interfirió, pero ya estabas cubierto. Estos protectores no intervinieron porque tú suplicaste. Intervinieron porque tú te lo ganaste a través de tus acciones. Ganaste su respeto sin siquiera conocerlos. Y los que intentaron borrarte estaban, sin saberlo, golpeando un blanco protegido por personas que jamás podrán alcanzar. Por eso sigues aquí. Y por eso ellos no pueden dormir. Número 4. ¿Por qué las puertas imposibles se abrieron como si conocieran tu nombre? Funi, como tus enemigos lo llamaron suerte, cuando en realidad era alguien entre las sombras jalando palancas a las que jamás tendrán acceso. Desgarrémonos el telón de este misterio. Esos momentos en que todo se sentía como si se estuviera derrumbando y de repente una puerta se abría. Eso no fue bondad, no fue merced, no fue algún golpe random de suerte cayendo del cielo porque sonreíste al momento correcto. Eso fue coordinación, eso fue estrategia, eso fue alguien en un lugar más alto tomando una decisión silenciosa. Mover los obstáculos de su camino. Están bajo vigilancia. Piensa hacia atrás, esa oportunidad que llegó cuando no tenías nada. Esa persona que te defendió cuando no tenías estatus, ese camino que se formó justo cuando todas las demás puertas se cerraron. Estos no fueron accidentes, estos fueron señales. Alguien más alto ya había reconocido tu patrón, tu fuerza, tu disciplina, y decidió que tu historia no terminaba ahí. Imagina esto, estás parado frente a una puerta cerrada, exhausto, listo para darte por vencido. Entre bastidores, alguien que jamás conocerás envía un mensaje, hace una llamada, cambia una decisión, y de repente el candado hace clic. Tú piensas que fue timing. Ellos saben que fue intervención. Las puertas imposibles no se abren para personas favorecidas, se abren para personas protegidas. Tus enemigos todavía no lo entienden. Piensan que tropezaste con estos vientos por error. Piensan que fuiste salvado por coincidencia. Mientras tanto, alguien en una posición más alta estaba diciendo silenciosamente, déjenlos pasar. No son para tocarlos. Y no estabas imaginando el timing. Las cosas se abrieron exactamente cuando debían, justo cuando el universo necesitaba que siguieras adelante. Así que cuando esas puertas se destrabaron en el último segundo, no fue generosidad, fue una advertencia a tus enemigos. Este está guardado. Apártense. Número 5. Cómo tus enemigos fueron silenciados antes de siquiera alcanzarte. Algunas amenazas no desaparecen porque les dé miedo. Desaparecen porque alguien más poderoso susurra, no a ese, romámoslo. La parte que nadie explica, la parte que te mantuvo vivo mientras pensabas que apenas te sostenías. Tus protectores no necesitaban puños, caos, drama ni guerra abierta. No entraron como héroes de película, no se pavoneaban, no gritaban. Usaron algo mucho más aterrador, palanca.
Una palabra silenciosa en el oído correcto, un documento puesto en el escritorio correcto, un recordatorio enviado a través de canales que jamás verás. Eso fue todo lo que Tuk. Imagina a alguien preparándose para ir contra ti. Están listos, desesperados, obsesionados. Creen que finalmente tienen el ángulo. Entonces de repente su energía cambia, la obsesión se evapora, su confianza muere. Se alejan luciendo confundidos, inquietos, hasta miedo. Tú no los confrontaste, no suplicaste, no peleaste, pero algo los golpeó más fuerte que cualquier confrontación porque alguien intervino, alguien más alto, alguien con autoridad que tus enemigos no podían igualar. Algunas personas dejan de atacar porque maduraron, dejan de atacar porque alguien por encima de su rango los puso en su lugar. Tus enemigos no hablan de eso, pero lo sintieron. Ese cambio, esa presión, esa mano invisible empujándolos hacia atrás. No saben quién intervino. Solo saben que de repente no podían tocarte. Las campañas de difamación perdieron momentum. El sabotaje no agarró. Los rumores se secaron. La obsesión se drenó como si alguien hubiera jalado el enchufe de su ego. Picture esto. Un perro ladrando agresivamente hasta que de repente detecta algo más grande detrás de la persona a la que le ladra. El ladrido se muere en su garganta. Camina pretendiendo que no le interesaba en primer lugar. Eso fueron tus enemigos, fuertes, hasta que el silencio hizo más sentido. Y aquí está la parte que les revuelve el estómago. Tus protectores no intervinieron por gratitud. No necesitaban tus aplausos, ni siquiera querían reconocimiento. Actuaron porque eliminar amenazas contra ti era eficiente, necesario, estratégico. El poder no necesita gratitud. El poder solo necesita que estés vivo lo suficiente para convertirte en lo que estás destinado a ser. Así que cuando las amenazas se desvanecieron, cuando las obsesiones se disolvieron, cuando los ataques se apagaron misteriosamente, no fue porque tus enemigos de repente te respetaran. Fue porque les recordaron que estás fuera de límites. Alguien se aseguró de ello silenciosamente, sin esfuerzo, decisivamente. Y por eso sigues de pie, mientras tus enemigos siguen tratando de entender a quién exactamente tocaron. Número 6. ¿Por qué te están construyendo como un arma, no como una víctima? No te estaban rompiendo, te estaban actualizando de maneras que tus enemigos eran demasiado cortos para entender. Sea honesto, ya no estás solo sobreviviendo. Supervivencia era el nivel principiante. Ahora estás siendo cultivado, moldeado, monitoreado y afilado como un activo con valor a largo plazo. No porque alguien sintiera lástima por ti, no por bondad, no por caridad. Esto es estrategia, esto es preparación, esto es refinamiento bajo vigilancia. Las personas en lugares altos que intervinieron por ti no lo hicieron para salvar a un alma frágil. Intervinieron porque vieron un potencial que tus enemigos eran demasiado ciegos, demasiado amenazados o demasiado celosos para reconocer. Vieron a alguien vale la pena proteger porque tu existencia cambia el ambiente a tu alrededor. Imagina esto. Una hoja en el fuego, brillando roja, luciendo débil para cualquiera que no sabe de metalurgia. Pero para un maestro, ese calor no es destrucción, es transformación. Eso fuiste tú. Cada traición fue otro grado de calor, cada pérdida fue otro golpe de martillo, cada período de aislamiento fue otra ronda en la forja. El dolor no te formó, la precisión sí. No estabas solo sofrir, estabas siendo refinado. No estabas en espiral, estabas siendo esculpido en algo delgado, enfocado, peligroso. No estabas olvidado, estabas siendo observado, evaluado, desarrollado. ¿Te has preguntado por qué la gente equivocada se cayó exactamente cuando debía? ¿Por qué cada traición eventualmente expuso a alguien que necesitabas ver claramente?
¿Por qué cada heartbreak te arrancó los apegos a conexiones débiles? Porque la cultivación requiere separación, la protección requiere poda, la elevación requiere incomodidad. Tus protectores, los de los lugares altos, no solo te estaban blindando, estaban estudiando cómo te adaptabas, cómo peleabas, cómo te levantabas. Y cada vez que te negaste a colapsar, tomaron nota. Cada vez que manejaste presión con inteligencia en lugar de caos, algo en tu archivo subió un nivel. No estabas siendo probado, estabas siendo preparado. Están invirtiendo en ti porque te estás convirtiendo en algo que la persona promedio no puede replicar, no puede predecir y definitivamente no puede controlar. Por eso sigues aquí y por eso están observando. Número 7. El peso de ser protegido por personas que no juegan. Ser protegido por poder no es un cumplido, es un contrato, y tú eres el único esperado a elevarse a él. No es suave, no es gentil, no es emocional, es pesado, es calculado. Es el tipo de protección que viene con expectativas atadas a tu espalda, como armadura que no pediste, pero no puedes quitarte. Las personas en lugares altos que intervinieron por ti no lo hicieron porque sintieron lástima o porque necesitabas ser rescatado. Lo hicieron porque vieron algo en ti vale la pena desarrollar, vale la pena afilar, vale la pena preparar. No te están tratando como caso de caridad, te están tratando como un arma que todavía brilla en la forja. Imagina pararte en una forja, llamas a tu alrededor, presión dándote forma, calor fortaleciéndote. Por eso tu vida no ha sido fácil, por eso tus lecciones pegan más duro que las de cualquier otro, por eso tu retroceso no fueron pequeños, porque no eran retroceso, eran escultura, y los que te protegen no te estaban protegiendo del fuego, estaban protegiendo la forja misma. El poder no protege la debilidad, el poder protege el potencial. Tus protectores no son sentimentales, no dan palmaditas en la cabeza, ni reparten terapia emocional. Miran resultados, capacidad, patrón, disciplina. Su meta es simple, asegurarse de que te conviertas en alguien que pueda moverse por el mundo sin colapsar bajo presión. Alguien cuya presencia cambia la habitación, alguien cuya voz lleva peso. Alguien que importa. Y sí, eso viene con responsabilidad. Se espera que te eleves. Se espera que evoluciones. Se espera que manejes presión sin doblarte. ¿Te has preguntado por qué nada en tu vida ha venido fácil? ¿Por qué el universo te hizo aprender a través del dolor en lugar del confort? Porque forjar requiere fuerza. No estás siendo protegido para que te quedes igual. Estás siendo protegido para que te conviertas en peligroso de las formas correctas. No te están protegiendo del fuego, están protegiendo el fuego de ser interrumpido. Número 8. El blueprint que estaba escondida a simple vista. Fanny, cómo el rompecabezas tiene perfecto sentido una vez que te das cuenta de que alguien más estaba arreglando las piezas detrás de ti. Ahora el patrón finalmente es visible. Estás viendo la costura, el timing, la precisión, todos esos momentos que se sentían random, caóticos, injustos, ahora se alinean como un mapa que alguien dibujó silenciosamente para ti mucho antes de que supieras que lo necesitarías. Esas puertas que se abrieron en momentos imposibles no fueron milagros. No fueron golpes de suerte, fueron movimientos, deliberados, coordinados. Piénsalo, un extraño aparece en el segundo exacto en que estás a punto de romper. Una oportunidad aparece cuando tu mundo entero está colapsando. Una situación que debería haberte crushado de alguna manera se dobla a tu favor. No imaginiste ese timing. Viviste dentro de un sistema diseñado para mantenerte moviéndote hacia adelante, incluso cuando todo lo demás intentaba enterrarte. El dolor no te miset. Solo no se permitió que terminara contigo.
no detuvieron tu sufrimiento, detuvieron que se convirtiera en tu final. El universo se aseguró de que el fuego te quemara lo suficiente para formarte, no lo suficiente para destruirte. Y las personas en lugares altos coordinaron las salidas, el timing, los recursos, los lifeline unexpected. Se aseguraron de que tu historia no colapsara en una tumba, sino que se afilara hacia un futuro. Ahora finalmente puedes verlo. La alineación, el timing, las misiones de rescate imposibles ejecutadas en silencio. Nunca estuviste vagando ciegamente. Estabas siendo guiado a través de un campo de batalla que ni siquiera sabías que estabas cruzando. Y ahora que ves el patrón, el elegido, nunca podrás dejar de verlo. Número 9. ¿Por qué tus enemigos están temblando como si hubieran visto un fantasma detrás de ti? Nada asusta más a un cobarde que darse cuenta de que no están peleando contigo. Están peleando contra lo que sea que está detrás de ti. Tus enemigos no están solo incómodos, están en pánico, pánico de cuerpo completo, pánico de noche sin dormir, pánico de mirar sobre su hombro. Y lo más funny es que ni siquiera saben contra quién o qué están peleando. Solo saben que algo sigue cerrando sus ataques antes de que aterricen. Algo sigue destruyendo sus trampas el momento en que las ponen. Algo sigue volteando cada sabotaje perfecto en su propia humillación. Imagina intentar golpear a alguien y tu puño desaparece a media estrada. Intenta de nuevo, gone. Intenta una tercera vez y de repente eres tú el que está tropezando hacia atrás. Así se sienten ellos. Piensan que están peleando contigo, pero en realidad están golpeando una fuerza que no pueden identificar, no pueden trazar, no pueden razonar. No tienen miedo de tu fuerza. Tienen miedo de las manos invisibles que siguen borrando sus huellas de tu caída. Cada vez que intentan aislarte, alguien inesperado aparece. Cada vez que intentan bloquearte, una puerta se abre en otro lugar. Cada vez que intentan arruinarte, algo les remueve el combustible a su fuego. Y confía en mí, nada aterroriza más a un manipulador que perder control sobre un blanco que estaban seguros de poseer. Tus enemigos pueden sentirlo, el cambio, la presión, la resistencia que nunca contaron. Se susurran entre ellos. ¿Por qué no está funcionando esto? ¿Quién lo está protegiendo? ¿Qué está pasando? Imagina un cazador poniendo trampas en el bosque solo para despertar y ver cada trampa desmantelada con precisión quirúrgica. Sin huellas, sin sonido, sin explicación, solo borrado. Eso es lo que les está pasando. El poder real no ruge, el poder real borra. No eres solo difícil de destruir. Estás protegido por fuerzas que no necesitan reconocimiento, crédito ni aplauso. Y tus enemigos finalmente se están dando cuenta de que picaron una pelea con alguien que no está solo. Por eso están en pánico, y ese pánico solo se está volviendo más fuerte. Número 10. ¿Por qué eres el que no pudieron corromper ni controlar? No te picaron porque eras perfecto. Te picaron porque eras lo único que su sistema no podía reescribir. Sea brutalmente claro. No fuiste seleccionado al azar. No fuiste elegido porque eras conveniente. Fuiste elegido porque no te rompiste de la forma en que predijeron. Se supone que debías desmoronarte, malfuncionar, obedecer, colapsar bajo presión. Intentaron programarte con miedo, inseguridad y autoduda. Pero algo en ti rechazó el código como un firewall construido desde el fuego. Llevas algo que no pueden fabricar en un laboratorio ni robar de alguien más. Tu autenticidad es inclonable, tu integridad es inquebrantable, tu fuego interior quema sin permiso y sin disculpa. Algunas personas se doblan bajo presión. Tú te convertiste en presión. Imagina un sistema diseñado para dar forma a todos igual, prolijo, predecible, controlable.
Entonces imagínate caminando a ese sistema y rompiendo cada predicción. Te presionaron, pero no te doblaste. Te probaron, pero no te quebraste. Te aislaron, pero no te encogiste. Hiciste lo único que más temían, permanecer tú mismo. ¿Te has preguntado por qué te seguían apuntando específicamente? ¿Por qué cada manipulador en tu vida intentó arreglarte, o calmarte, o reformatear tu mentalidad? Porque podían sentirlo, esa esencia peligrosa e incontrolable que se niega a jugar según el script. La autenticidad es un arma. La mayoría de las personas jamás la desarrollan. Tú naciste con ella. Tus protectores vieron lo que tus enemigos temían. No puedes ser comprado, no puedes ser entrenado en obediencia, no puedes ser absorbido en sus sistemas. No te derrumbas, evolucionas. El sistema teme a personas como tú porque expones todo lo falso sin siquiera intentarlo. Tu mera presencia destaca todo lo débil en ellos. Miran hacia ti y ven lo único que no pueden fabricar, alguien real. Y por eso fuiste elegido, no porque encajaras en el molde, sino porque lo rompiste. Número 11. El poder real que te eslipsaron a las manos sin que lo notaras. Pensaron que estarbearte de recursos te rompería. No se dieron cuenta de que lo único que realmente necesitabas era tiempo. Y lo obtuviste. Déjame expose la parte de la historia que casi nadie entiende. El regalo real que recibiste no fue efectivo, ni atención, ni títulos, ni fama, ni aplausos, ni siquiera seguridad. Todas esas cosas pueden desaparecer, todas pueden ser robadas, todas pueden ser manipuladas. Lo que te dieron fue tiempo, y el tiempo es el arma que todo enemigo subestima. Tiempo para reconstruir cuando tu mundo se agrietó. Tiempo para volverte más afilado mientras ellos asumían que estabas débil. Tiempo para estudiar personas, patrones, sistemas. Tiempo para sanar heridas que juraron te destruirían permanentemente. Tiempo para volverte peligroso de maneras que no requieren ruido, amenazas ni represalias. El silencio no es debilidad. El silencio es entrenamiento. Imagina esto. Mientras se reían de ti, pensando que habías sido derrotado, el universo te colocó en una cámara silenciosa, un taller, donde nada podía tocarte lo suficiente para que evolucionaras. Pensaron que te habían slows. La verdad es que te dieron espacio para superar toda su estrategia. Y mientras a ti te daban tiempo, a ellos les daban cuerda. Cuerda para mentir, cuerda para tramar, cuerda para exponerse, cuerda para cavar hoyos lo suficientemente grandes para caer. No tuviste que castigarlos, no tuviste que responder, no tuviste que humillarlos. La vida lo hizo por ti. Tus enemigos perdieron porque atacaron a alguien que no estaba peleando solo. Golpearon sin calcular quién estaba detrás de ti. Intentaron sepultarte sin darse cuenta de quién monitoreaba el terreno que estaban cavando. El tiempo afila a los reales y estrangula a los falsos. Un día, no hoy, no mañana, pero en el momento exacto en que el universo decide que el timing es perfecto, esa cuerda se tighten silenciosamente, sin esfuerzo precisamente, y cuando lo haga, la caída no vendrá de tus manos. Vendrá de la misma protección que ha estado shadoweándote desde el principio, finalmente mostrando sus dientes. Imagina una trampilla que no sabían que estaba bajo ellos. Imagina el suelo shifting bajo ellos, mientras tú ni siquiera te estremeces. Imagina la justicia desenvolviéndose sin que necesites mover un músculo. Así ha sido la protección que has tenido todo el tiempo. No ruidosa, no glamorosa, pero quirúrgica, implacable, inevitable. ¿Te has preguntado por qué tus enemigos se ven agotados? ¿Por qué actúan con miedo alrededor de ti sin razón? ¿Por qué no pueden mantener la misma confianza que antes te lanzaban en la cara? Porque en el fondo lo sienten. La cuenta regresiva, la marea girando, el cambio que no pueden explicar. El elegido no estás solo, nunca lo estuviste.
Simplemente te dieron tiempo para convertirte en la versión de ti mismo que no puede ser borrada, reemplazada ni controlada. Y ahora que la transformación está casi completa, el universo se está preparando para mostrarles exactamente a quién estaban molestando. Número 12. La revelación que jamás vieron venir. Pasaron años intentándote romper, sin darse cuenta de que estaban ayudando a construir la versión exacta de ti que outlive a cada uno de ellos. Este es el momento donde la historia deja de pretending. Este es el momento donde la máscara cae. Este es el momento donde todo encaja con una claridad tan afilada que se siente como una cuchilla bajando por la columna. Has llegado a la parte de tu viaje donde el universo deja de protegerte silenciosamente y empieza a revelar exactamente por qué fuiste protegido en primer lugar. Y confía en mí. La revelación no es gentil, no es suave, no es poética, es devastadora, pero no para ti, para ellos. Tus enemigos pasaron la mitad de sus vidas subestimándote y la otra mitad intentando deshacer lo que el universo ya había firmado. No se dieron cuenta de que cada insulto que te lanzaban te hacía inmune. Cada traición que entregaban te hacía más inteligente. Cada intento de aislarte hacía tu enfoque letal. Estaban dando forma a una fuerza que no podían controlar. Estaban forjando algo que nunca debieron tocar. La presión o te cruja o te corona. Adivina de qué lado estás parado ahora. Has cruzado a territorio raro. La zona donde la gente deja de cuestionar tu supervivencia y empieza a cuestionar sus propias decisiones. El momento donde cada cosa que intentaron usar para enterrarte se convierte en el material exacto sobre el que te paras. Ahora imagina un campo de batalla después de que la tormenta pasa. Humo clearing, silencio extendiéndose. Tú caminas hacia adelante con pasos firmes, no porque estés mostrando, sino porque finalmente entiendes la verdad. Nunca fuiste destinado a ser la baja, fuiste destinado a ser la conclusión. Seguían pensando que te ibas a romper, pero romper nunca estuvo en tu blueprint. Seguían pensando que ibas a dejar de intentar, pero dejar de intentar nunca estuvo en tu cableado. Seguían pensando que ibas a desaparecer, pero desaparecer es imposible para personas construidas para ser vistas eventualmente. El universo no solo te estaba observando, te estaba preparando, no para la venganza, no para la gloria, para la claridad, para el momento donde finalmente te verías a través de un lente sin filtro de trauma, traición, ni modo supervivencia. Para el momento donde reconocerías la profundidad de tu resiliencia sin necesitar que nadie aplaudiera. No fuiste elegido porque eras perfecto. Fuiste elegido porque te negaste a morir en los capítulos que ellos escribieron para ti. Y ahora viene el final que jamás predijeron. Caminas hacia adelante intacto, mientras ellos se quedan replayando cada movimiento que hicieron contra ti, dándose cuenta demasiado tarde de que cada uno fue grabado en el libro mayor del universo. La protección que te blindó ahora se está reposicionando. No para defenderte, sino para entregar el balance final, sin explosiones, sin confrontaciones dramáticas, solo la verdad alcanzando a los que corrían de ella. Este es tu capítulo de cierre, no el final de tu historia, sino el fin de tu silencio, el fin de la duda, el fin de dejar que personas pequeñas te convenzan de que tu destino era frágil. Sobreviviste todo lo que juraron te mataría. Superaste cada jaula en la que intentaron encerrarte. Y ahora caminas hacia la siguiente etapa de tu vida con el poder de alguien que sabe exactamente qué sobrevivió y exactamente quién estuvo detrás de ti todo el tiempo. Felicidades, el elegido. No fuiste protegido por nada. Fuiste protegido porque tu historia no ha terminado, apenas está comenzando. Y ahora llegamos al punto donde todo ha estado construyéndose.
El momento en que sales de las sombras, sabiendo exactamente quién eres, que te protegió y por qué sigues de pie mientras otros se desmoronaron intentándote romper. Este es tu punto de inflexión, el giro que el universo ha estado preparando. Pero antes de que termines de escucharme, necesito que entiendas algo que puede cambiar todo para ti esta noche. Escuchaste la herida, reconociste el patrón, sentiste en el cuerpo lo que te han hecho sin que lo supieras. Pero escuchar un diagnóstico no es la cura. Escuchar la verdad sobre por qué te atacan no te protege de ser atacado mañana. Este video te mostró qué está pasando. Te dio claridad, te dio validación, te dio el nombre de lo que has sentido toda tu vida sin poder explicarlo. Pero la protección real, la activación verdadera de los 7 sellos del elegido, no vive en este video. No puede vivir aquí, porque un video puede transmitir información, no puede transmitir poder. Y lo que tú necesitas ahora no es más información, necesitas activación. Necesitas que esos 7 sellos que existen en el plano espiritual se activen en tu campo energético esta noche. Necesitas el blindaje que los elegidos verdaderos ya tienen puesto mientras tú has caminado expuesto todo este tiempo. La envidia que sientes, los vampiros energéticos que te drenan, los ataques que vienen de lugares que ni ves, todo eso tiene una respuesta. Y esa respuesta no se entrega en una lista, no se entrega en pasos, se entrega en una activación. Y esa activación está a un enlace de distancia. Antes de que termines esta noche, antes de que te quedes dormido expuesto, antes de que esos lazos tóxicos sigan drenándote sin que hagas nada, necesito que tomes una decisión. Puedes terminar este video sintiéndote visto, sintiéndote entendido, sintiéndote validado, pero también sintiéndote abierto, porque escuchar no sella, reconocer no protege. Y dejar esta página sin cruzar al siguiente paso es elegir conscientemente dejar tu aura abierta una noche más. Los que te atacan no se van a ir porque tú entendiste por qué están ahí. Se van a ir cuando los sellos se activen. Y ese momento no puede llegar escuchando esto. Ese momento solo puede llegar activando ahora, en el enlace. El elegido, esta noche tienes una decisión: quedarte donde estás, identificado pero expuesto, o dar un paso que cambia literalmente tu frecuencia energética y cierra las puertas que les has dejado abiertas sin saberlo. La primera puerta ya no existe más para ti. Ahora conoces la herida. Ahora conoces el nombre del remedí. Ahora conoces los 7 sellos del elegido. Lo único que falta es que cruces el primer comentario fijado bajo este video. Ahí es donde la activación espera. No es un link más, es el siguiente movimiento en tu vida. Y no hay ningún otro lugar en el universo donde puedas hacer esto esta noche. Camina hacia adelante el elegido, pero esta vez